parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a todos. Qué rico que estamos aquí nuevamente en este encuentro en relación con la pedagogía infantil. Hola, profe Sofi, ¿cómo estás? Hola, profe Carolina, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente a este espacio y poder compartir con ustedes, queridos estudiantes, este ratico, digamos, en el curso de pedagogía infantil. Sí, qué rico que estamos aquí nuevamente, ya finalizando esta primera unidad. Es el momento también como de aprovechar que estamos juntos y juntas para hacer preguntas, para hacer como cuestionamientos que tenemos al respecto sobre contenidos. En relación metodológica, pues sí me gustaría aprovechar para comentar algunas dudas que han habido en relación con una actividad que era de las inteligencias múltiples. No se preocupen, ya con el hecho de que lo hayan respondido en la página ya está perfecto, entonces no hay problema. Bueno, entonces yo creo que empecemos, profe Sofi, porque lo que hay es tela para cortar. Vamos a ir a profundizar en ese aspecto que se llaman los procesos cognitivos, ¿cierto? O también se llaman los procesos del pensamiento. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar con el chat. El teléfono es 321-20-59-607. 321-20-59-607. O 3-202-059-607. Entonces, por ahí podemos empezar a escribir nuestros comentarios, nuestras opiniones. Súper bien, ahí ya sale en pantalla. Y la idea de hoy es trabajar esos procesos cognitivos, poder profundizar un poquito más a partir de las teorías de los teóricos cognitivistas que se dedicaron a pensar cómo era esa evolución del desarrollo del pensamiento con Piaget y con Vygotsky. Vamos a hacer una pasada y ver algunos videitos que ejemplifican como estas etapas y cómo es el desarrollo del pensamiento. Entonces, la pregunta orientadora que tenemos para hoy es precisamente, teniendo en cuenta estos procesos cognitivos, nosotros como educadores y educadoras, ¿cómo podemos hacer para fortalecer ese desarrollo de los aspectos cognitivos, de la dimensión cognitiva en nuestros niños y niñas con las que trabajamos, ¿vale? Entonces es pensar nuestra función, nuestro rol como docentes en este desarrollo de los procesos cognitivos, ¿vale? Entonces, comenzando, vamos a ver precisamente las teorías de Piaget y las teorías de Vygotsky. Los dos trabajan precisamente sobre ese desarrollo del pensamiento desde la infancia hasta la adolescencia, y ahí en adelante, digamos, como que ya se establecen las bases del pensamiento de allí en adelante, pero cada uno tiene como su perspectiva particular. Piaget lo habla más del desarrollo individual y Vygotsky habla sobre el pensamiento, el desarrollo del pensamiento en relación con la sociedad y la cultura. Y ahí es muy importante la cultura y nosotros como adultos mediadores de ese desarrollo. Entonces vamos a comenzar con las teorías de Piaget. Entonces básicamente él de lo que habla es que cómo ese desarrollo del pensamiento ayuda al niño a interpretar el mundo, ¿cierto? Entonces, cómo el niño se ve enfrentado, cómo entiende el mundo desde que es un bebé y va pasando por las diferentes etapas del desarrollo, en el cual intenta hacer un sentido de lo que es el entorno a partir de las herramientas del pensamiento que va evolucionando con el tiempo, ¿cierto? Y la perspectiva de Vygotsky, que se llama la sociocultural, habla sobre esos procesos sociales que influyen en el desarrollo y la adquisición de las habilidades del pensamiento o las habilidades intelectuales. Pero entonces, parándonos un momentito a pensar de qué se habla cuando se habla del desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que vamos a ver es que son esa serie de transformaciones que suceden a lo largo de la vida,
que en relación con el conocimiento, como nosotros vamos fortaleciendo esa capacidad del conocer y las habilidades para percibir, pensar y comprender, ¿cierto? Todo en relación en términos de adaptación con el medio. Estas habilidades son utilizadas para resolver también problemas de la vida práctica con la que nos enfrentamos todos los días, ¿cierto? También esta es otra forma de poder entender cuál es una de las funciones claves de ese desarrollo cognitivo. Entonces, básicamente, digamos que este es como el funcionamiento intelectual. Hay inicialmente un desequilibrio, digamos, en el sentido de que se nos presenta una dificultad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando enfrentamos un problema? Nos desestabilizamos, ¿no es cierto? Entonces, recordemos esos momentos en que uno se siente angustiado. Bueno, ese es el desequilibrio y finalmente empezamos a recurrir a esos esquemas internos que ya tenemos en nuestra mente de lo que ya conocemos, ¿cierto? Cómo hemos resuelto anteriormente una situación similar, qué herramientas podemos utilizar para eso, análisis, reflexión, bueno, todo este tipo de elementos. Entonces, estos esquemas nos ayudan a nuevamente buscar ese equilibrio de superar esa dificultad que tenemos inicialmente. Entonces, en la medida en que hacemos uso de un esquema o digamos de un recorrido del que ya tenemos conocimiento que nos funciona y nos funciona efectivamente para aplicarlo en el problema, ahí establecemos nuevamente como ese equilibrio. Y si no, realmente no logramos eso, seguimos en el desequilibrio y ahí es donde empezamos a buscar estrategias diferentes para poder encontrar esa solución, ¿cierto? Y en la medida en que tenemos un resultado exitoso, se forma un nuevo esquema, es decir, se nueva una forma de comprensión del mundo, una nueva forma de poder pensar el entorno, ¿cierto? Y nuestras capacidades como personas para poder resolver ciertas situaciones. Ahí es cuando hablamos, por ejemplo, del aprendizaje en los niños cuando es acumulativo, ¿cierto? Lo que llaman un poco, en términos de pedagogía, la gamificación, ¿cierto, profe Sofi? Así es. La gamificación, digamos que es como una metáfora que se hace de los videojuegos. Recuerden los videojuegos cuando éramos chiquitos, cuando jugábamos, los juegos milenarios en los que nosotros nos vimos envueltos como, Pac-Man y tantas cosas, y digamos que como está estructurado los videojuegos, que es la pedagogía ha adoptado esa metodología, es que se compone de varios niveles, ¿cierto? Del más básico al más complejo, y en la medida en que vamos recorriéndolos, vamos adquiriendo ciertas herramientas que nos ayudan a solucionar, digamos, cada nivel. Y en la medida en que solucionamos ese nivel, pasamos al siguiente nivel. Ya tenemos ese conocimiento previo que nos permite enfrentarnos a ese nuevo mundo, digamos, y así vamos ascendiendo como una acumulación de conocimientos, desarrollo de estrategias, capacidades de entender el juego también, cuáles son las reglas y cuáles son, digamos, las condiciones para ser exitosos en eso. Entonces, este es un pensamiento bien similar a cómo el intelecto utiliza sus funciones mentales para poder superar y resolver los conflictos que en un momento nos ponen desequilibrio y nuevamente encontramos el equilibrio, ¿cierto? Así es. Bueno, profesora Carolina, sí. Vamos a hacer un alto porque Perfecto. Vamos a saludar a nuestros estudiantes, agradecerles a todos por la asistencia, están realmente muy, muy activos. Qué bien, en el foro. Excelente. Pues muchísimas gracias a la participación del Carmen de Bolívar, Cartagena, San Vicente del Chucurí, Simití, Río Sucio. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos varias presencias. Bosconia, sí, hoy estamos súper conectados. Chévere, excelente. Entonces, para empezar un poco con las participaciones del foro, sí. Desde Bosconia, por ejemplo, nos dicen: es supremamente importante potenciar el desarrollo cognitivo en los niños porque gracias a esta dimensión los niños realmente pueden tener estructuras de pensamiento adecuadas. Excelente, estructuras del pensamiento, como esas formas o esquemas, precisamente de lo que hablábamos, que nos permite, que establece como un set de herramientas, ¿no? Como un juego de herramientas que nos permite enfrentar el contexto, las dificultades, aportar ideas, en fin. Así es. Desde San Vicente del Caguán, Silvia también nos dice
Creo que el desarrollo cognitivo es todo ese aprendizaje que un ser humano va teniendo en cada una de las etapas de su vida. Muchísimas gracias, Exacto, Silvia. muy bien. Porque muy bien. es cierto, ¿no? A pesar de que físicamente existen ciertos momentos de la vida donde nuestros órganos maduran, no quiere decir que en términos del desarrollo como tal, el ser humano pare en determinado momento, ¿no? Sí, De hecho, nuestro desarrollo todo el tiempo va a ser dinámico, así haya momentos en que efectivamente uno dice, el cerebro crece hasta tantos años, los órganos maduran hasta tales años, Sí. pero en términos del desarrollo, efectivamente podemos decir que el ser humano es un ser abierto, dinámico, en reconstante transformación, cambio, entonces efectivamente es fundamental tratar de potenciar todas esas dimensiones del desarrollo en los seres humanos en cualquier momento de la vida. Solo que nos centramos en la primera infancia, pues en la infancia, sí, en la infancia, exacto. como esas primeras estimulaciones que van a ser determinantes para el resto de la vida. Entonces, muy bien, Silvia, por esa intervención. Muy bien, exacto. Nuestra misión, que si queremos aceptarla, como decía el programa, también es eso, cómo nosotros ayudamos a los niños a establecer como ese conjunto de herramientas que les va a ayudar para ser unas personas que sean socialmente adaptativos, personalmente también, que puedan desarrollar sus capacidades, que puedan aportar también a la sociedad, ¿cierto? Entonces, pues es un poco pensar de qué se trata ser una persona en medio de un entorno, ¿cierto? ¿Cuál es esa gran función que tenemos como seres sociales y como individuos? Así es. Entonces, ya para terminar, profe, ¿sí? Mariana, yo sé que tenemos dificultades con la plataforma porque evidentemente hay varias clases alternas y muchos estudiantes participando. Eso hace que se ponga lenta y no podamos, pues no alcancemos realmente a entrar en todos los foros de las teleclases que hay. Sin embargo, estamos conectados desde aquí del chat. Entonces, desde el WhatsApp, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier participación, como la que acabas de hacer sobre el desarrollo cognitivo, vamos a intentar leerla en lo posible, pues el tiempo igual es reducido, y la profesora Carolina pues ya se encargará de seguir el ejercicio de fortalecerle a ustedes y de aclararles todas las inquietudes que tengan. Entonces, Mariana, por ejemplo, nos comenta el desarrollo cognitivo es el proceso que la persona va adquiriendo sobre lo que lo rodea y se desarrolla a través de la inteligencia y de las capacidades que se transforman en la vida diaria. Entonces, muchísimas gracias, Mariana. Exactamente. La inteligencia tiene que ver con unas funciones del pensamiento que ya las vamos a abordar en términos de cómo lo plantea Piaget, ¿cierto? Vamos a empezar con Piaget, que es uno de los grandes aportadores, digamos, en términos de ese conocimiento. Entonces, él de lo que habla es que hay 4 estadios, ¿cierto? O 4 etapas que hablan sobre este tipo de desarrollos. Entonces, vamos a ver, entonces lo que dice es que uno va detrás de otro, ¿cierto? Son jerárquicamente inclusivos, es decir, con un poco lo que hablábamos de la gamificación, el siguiente periodo incluye todos los conocimientos que se desarrollaron en la etapa pasada y uno va detrás de otro, ¿cierto? No hay como un desorden ahí en ese sentido, sino que es secuencial y progresivo. Entonces, él habla, recordemos, del estadio sensoriomotor, ¿cierto? Que va de los 0 a los 2 años, en el cual la inteligencia principalmente es práctica, ¿cierto? Recordemos los niños, los bebés en estas edades, los niños pequeños de primera infancia, ellos son muy corporales y su conocimiento, su inteligencia se parte a partir de su relación corporal con el mundo, ¿cierto? Su exploración a través de los sentidos, las percepciones, y él se va haciendo como una idea del mundo todavía muy básica y empieza, digamos, ya a desarrollar ya hacia los 2 años, 1 año, 2 años como elementos simbólicos. En el estado preoperatorio de 2 a 7 años la inteligencia ya es mucho más simbólica. ¿Qué quiere decir simbólica? Que el niño ya tiene unas representaciones mentales de ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? De representaciones mentales. Pues justamente cuando hablamos de, por ejemplo, el parque, el plan favorito de los niños, no necesitan ver el parque para saber que existe el parque, ¿cierto? Ya hay una imagen mental a partir de su experiencia
de lo que es un parque. Entonces, por ejemplo, la capacidad simbólica empieza a trabajar, o la vemos como mucho más manifiesta cuando el niño ve, por ejemplo, un dibujo de un rodadero y ya conecta el dibujo del rodadero con el parque, o pelota la conecta con parque, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a crear símbolos, que es la parte más bonita, una de las partes más bonitas de la evolución, porque eso ayuda a que el pensamiento evolucione pues mucho y se empiecen a hacer estructuras lógicas, ¿cierto? Pelota es parque, ¿cierto? Como que se empiezan a hacer esas lógicas. Posteriormente entran al estadio las operaciones concretas que van de los 7 a los 12 años, en el cual el pensamiento ya es mucho más lógico, ¿cierto? Ya vemos los niños en esas edades que tienen unas preguntas realmente de lógica increíbles, que uno a veces lo corchan a uno y todo, pero realmente ese es un momento en que los niños están explotando a full, digamos, su capacidad lógica, que empiezan a preguntar la edad de los por qué. ¿Se acuerdan en la edad de los por qué? Es que uno ya se desespera. Ese es el momento en que los niños empiezan como a buscar esa lógica detrás de las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Cuál es esa causalidad? ¿Qué es lo que causa que una situación lleve a otra, ¿cierto? ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, todas esas preguntas que se hacen también los científicos, los filósofos y los grandes y pequeños investigadores también en nuestra sociedad, es ese pensamiento lógico de las hipótesis. Bueno, ¿será que es azul porque alguien lo pintó? O porque ahí hay un tema también como que se refleja la luz de en cierta manera, es decir, como que empieza a desarrollar esa lógica que los lleva a entender el mundo de una manera mucho más racional y no mágica un poco, que es porque sí o porque, decir, como razones que no partan de la razón. Entonces ahí es una etapa bien importante porque su entendimiento es mucho más grande, mucho más conectado con razones lógicas, que lo va a llevar a la siguiente etapa, que es el estadio de las operaciones formales, ¿cierto? Que es cuando llegan a la adolescencia. Y aquí es cuando aparece la lógica formal. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los niños, los jóvenes que ya están en esta etapa, entienden el mundo de una manera mucho más estructurada, ¿cierto? Lo que hablaban ahorita nuestra compañera de estructuras de pensamiento. Ya puede entender el mundo de una manera mucho más amplia, ya establece conexiones mucho más universales también a partir de lo que lea, a partir de las capacidades que empieza a desarrollar de su pensamiento. Entonces empieza a entender la realidad y verificando esas hipótesis que se lanza, ¿cierto? ¿Por qué, pues digamos, diferentes problemas a raíz de cómo partir de esa pregunta de por qué y encontrar las respuestas de una manera mucho más objetiva, en sentido de que todo tiene una lógica, todo tiene una causa y un efecto, ¿cierto? Digamos, en este tipo de pensamiento. Entonces aquí vemos las etapas de Piaget, muy importante, y digamos que hay unos elementos muy claves en el sentido de cada momento, ¿cierto? Entonces, en los bebés, digamos, este tipo de causalidad, de causa-efecto, no los entienden muy bien, la intencionalidad todavía está muy dispersa, apenas están como trabajando la idea de que ellos manejan su propio cuerpo para poder hacer efectos intencionados en el mundo. Bueno, digamos que es como ese acercamiento de la etapa de los 0 a los 2 años, ¿cierto? La etapa preoperacional es cuando empieza efectivamente, como lo conversábamos, a tener mucha más lógica en el sentido de la causa-efecto, digamos lo racional. Se empieza su juego simbólico, ¿cierto? Los roles, por ejemplo, mamá, papá, bueno, como todo este tipo de símbolos sociales, el lenguaje ya está mucho más avanzado. Y ya empiezan a tener, como hablamos, esas representaciones mentales como símbolos de otros aspectos, los conceptos numéricos. Entonces vamos a ver si alcanzamos un videíto que nos muestra cómo se empieza a desarrollar. Una de las pruebas que hacía Piaget, digamos que este es un ejercicio que hace una docente de una universidad de México, en la cual pone a prueba uno de los test, ¿cierto?,
que hacía Piaget a los niños para poder ver en qué nivel cognitivo o de pensamiento estaban. Entonces, digamos que este es un ejercicio que habla sobre la conservación de las masas. Entonces, inicialmente le pone a la niña 2 pelotas exactamente iguales y la niña debe decir cuál es la más grande. Vamos a ver qué dice. Victoria, ¿cuántos años tienes, Victoria? 17 años. Mira, Victoria, bueno, Victoria tiene 2 años, ¿verdad? Bueno, oye, Victoria, ¿y si yo hago esto? A ver, vamos a hacer esto. Así como un gusanito. ¿Me ayudas a hacerle? A ver, ayúdame a hacerle. Muy bien. Muy bien, ahora te voy a prestar esta para que la hagas así bolita. ¿Así bolita? Para que las toques. Y que me digas, Victoria, ¿ya le hiciste bolita, Victoria? ¿Ya le hiciste bolita? ¿Sí? Sí. ¿Cuál de estas dos es más grande, Victoria? A ver. El gusanito es más grande. El gusanito es más grande. ¿Por qué es más grande el gusanito, Victoria? Porque los gusanitos no hablan. Ay, porque los gusanitos no hablan. A ver, mira, Victoria, estas fichas están formadas, ¿sí? ¿Cuál fila tiene más tapas? Y si yo las pongo así, ¿cuál fila tiene más, mi amor? ¿Cuál fila tiene más fichas? ¿Esta o esta? Ay, sí, ahorita te vamos a prestar esta, pero vamos a ponerla aquí. ¿Cuál tiene más cielo? ¿Esta fila está más larga o esta fila? ¿Cuál? Ay, sí, ahorita te las presto para que me ayudes a acomodarlas. Pero platícame. ¿Esta fila está más larga o esta fila está más larga? ¿Cuál está más larga? Ay, esa fila nuevamente. Un segundito y vamos a ver qué pasó, ¿cierto? Entonces, en este momento a la niña le ponen 2 bolas exactamente iguales y ella todavía está muy pegada a la percepción. ¿Eso qué quiere decir? Que ella no entiende que el color no tiene nada que ver con el tamaño, pero sin embargo ella decide que la bola más grande era la naranja, aunque los dos eran exactamente del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces esa es una de las muestras de su nivel cognitivo, su nivel de entendimiento, la conservación de las masas, ¿cierto? O por ejemplo cuando la cambió de forma y ella le pregunta ¿cuál tiene más masa? La niña dice precisamente como la de la culebrita, la que hizo rollito, y tienen exactamente la misma masa. Esa es una muestra que ella todavía no tiene esa conservación de que es exactamente la misma cantidad, ¿cierto? Es más perceptual por tamaño, por longitud, en este caso. En el caso de las tapas, había exactamente la misma cantidad de tapas, pero ella no tiene todavía desarrollado esa capacidad numérica de poder entender el concepto de unidad, ¿cierto? Que así estén dispersos, sea la misma cantidad una línea que otra. Este es otro de los ejemplos. Entonces vamos a continuar con la siguiente etapa de, bueno, los niños en esta edad, digamos que tienen un pensamiento todavía muy rígido, no pueden tener esa capacidad, la reversibilidad de poder entender cómo pueden deshacer mentalmente una acción, ¿cierto? Para poder entenderla. Simplemente ellos están muy pegados a lo que ven, a la percepción, ¿cierto? No pueden reflexionar sobre las acciones en este sentido de una manera lógica, como este paso me llevó a esto. Todavía están ahí explorando eso, lo están fortaleciendo, sin embargo, pues todavía les falta un caminito por recorrer. Entonces, aquí cuando ya llegan a las operaciones concretas, que son de 7 a 11 años, como hablábamos, tienen esas capacidades de conservación son mucho más fuertes. Entonces, vamos a continuar con el video, un pedacito. A ver, vamos a adelantar hasta que llegue este chico más grandecito, él. Entonces, a él le ponen la prueba de los palitos y le dicen que tiene que organizarlos en un orden, ¿cierto? La niña de la etapa anterior, ella lo hubiera puesto con un criterio aleatorio, es decir, porque le pareció, ¿cierto? Pero no tiene como una base lógica para poder organizarlo. Y vamos a ver qué hace este niño.
lo se acomodaste? Platícame. Esto lo acomodé del más grande al más chiquito. Ajá. Y esto es nada más grande, casi, como que casi grande. Y aquí igual. Y aquí ya 3 chiquitos. Ah, muy bien, ¿y estos? Se los acomodé un poquito. Ajá, muy bien. Oye, ¿crees que los puedas acomodar todos juntos? Continuemos. Ok, bueno, nos mandan mensajes que hay una dificultad con la teleclase, no sé qué estará pasando, pero bueno, no se preocupen, como hace una compañera la sugerencia, voy a subir este video para que lo puedan detallar, lo puedan analizar, lo puedan entender mucho más a fondo, le puedan meter muela, como se dice, para poder ver este tipo de etapas y el desarrollo del pensamiento de una manera mucho más ejemplificada, ¿cierto? Hay una pregunta, Entonces, profesor Sofi. Sí, profesora Carolina, nos envían una pregunta, Isabel Cristina Marín, desde Armenia, Quindío, y nos dice, no entiendo cómo podemos hacer para que los niños puedan desarrollar esta área. Además, ¿qué se puede hacer cuando el niño tiene problemas de aprendizaje? El área es la parte cognitiva, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para los niños que tengan problemas de aprendizaje? Dice Isabel. Bueno, chévere que te hagas esas preguntas, muy bien esas reflexiones. ¿Cuál es nuestro papel como docentes en el desarrollo de estas capacidades? Primero que todo, pensaríamos, sería entender en qué periodo están, ¿cierto? Para poder ofrecer a los niños y a las niñas experiencias ricas en este tipo de actividades que fomenten que ellos se enfrenten a estas situaciones para poder desarrollarlo, ¿cierto? Yo creo que va mucho más en ese sentido, en términos de didácticas. Cómo, teniendo un objetivo, queremos desarrollar en los niños la capacidad, digamos, de organización, digamos, de tamaño, más o menos como lo hizo el niño en la siguiente etapa. Entonces, ya sabemos que los niños de 0 a 2 años todavía tienen dificultades en eso, pero podemos enfrentarlos a esos pequeños retos para que empiecen como a organizar ese pensamiento, que empiecen a establecer ellos mismos como un orden, ¿cierto?, poquito más lógico. Entonces, básicamente son como ejercicios que tú puedas desarrollar a partir de eso, teniendo en cuenta las capacidades que tienen los niños en esa etapa. Retos de investigación, eso, digamos, es una parte muy rica para llevar a los niños a esas experiencias de exploración, que es la parte importante, la exploración como los científicos lo hacen, que en últimas es un excelente recurso didáctico. Los niños empiezan a desarrollar estas capacidades, ¿cierto? Nosotros, nuestro deber sería ofrecer esos ambientes a partir de unos objetivos que queremos desarrollar. En cuanto a las dificultades del aprendizaje, claro, ese es un tema que definitivamente sí requiere de mucha más atención. Yo creo que lo iremos desarrollando también a lo largo también de este curso, de estos encuentros que vamos a tener. Excelente pregunta, sobre todo porque esto nos hace reflexionar qué pasa en esos casos cuando los niños tienen algunas dificultades. Hay que pensar, por ejemplo, cuál es esa dificultad que tiene. ¿Será en la atención, cierto? ¿Será en la percepción? ¿Será en la concentración, en la memoria? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que empezar como a desmenuzar para poder entender y ayudarle a los niños puntualmente en cuál es esa dificultad en la cual está teniendo un problema, ¿cierto? En términos de sus desarrollos cognitivos, o mirar establecer como una mirada panorámica si sus dificultades son mucho más relacionadas con un tema emocional, ¿no? Un tema social, un tema de nutrición. Entonces, eso es el tipo de cosas que tenemos que empezar a entender para poder orientar a los niños de una manera adecuada, viéndolos desde todas sus dimensiones. Recuerden que esa parte es muy, muy importante. Entonces, cuando los niños ya están más grandes, de 10 a los 12 años, obviamente su pensamiento ya está mucho más cercano al pensamiento, al desarrollo del conocimiento adulto, ¿cierto? En términos cognitivos, no de maduración en sí como de la personalidad, pero acuérdense que este momento es bien importante para esto. Se establecen ya los elementos claves, que son, por ejemplo, la lógica proposicional, ¿cierto? Entender, extraer lógicas, inferencias, por qué una situación está relacionada a otra, y nos podemos devolver, hacer teorías, comprobar, ¿cierto? Todo aquello que llaman de pensamiento científico.
hipotético deductivo. Tengo un problema, lanzo una hipótesis, o sea, una idea de qué puede estar pasando, ofrezco una solución según lo que investigo, más o menos, ¿cierto? Como las características que tiene ese problema, y de ahí, digamos, se va como entendiendo el mundo, se va ofreciendo soluciones a los problemas. Entonces, aquí digamos que era como una panorámica de la perspectiva de Piaget, obviamente seguiremos conversándolo. Sí, dejándoles la invitación siempre de seguir consultando cada uno de esos conceptos que la profe Carolina ha tratado de abordar de manera breve, pero completa en este espacio, ¿no? Exactamente, digamos que la misión también es seguir ahondando en estas ideas, lo seguiremos retomando a lo largo de la clase también, porque pues ellos son uno de los teóricos más importantes que aportaron en el campo. Entonces, pasando ahora a la teoría de Vygotsky, él tiene un aspecto muy importante. Precisamente Piaget, digamos, un poco la crítica que le hacen era que se basaba principalmente en pensamiento lógico, racional, ¿cierto? Como pensamiento científico, no trataba tanto como su relación del desarrollo humano de los niños y las niñas con la cultura, y por el opuesto, Vygotsky es cuando precisamente ofrece esta perspectiva en el cual dice que los procesos del pensamiento de los niños y las niñas son potenciados en la medida en que nos empezamos a relacionar con la cultura. ¿Quiénes son la cultura? Los papás, los profesores, los compañeritos, la televisión, ¿cierto? Todo este tipo de elementos que rodean al niño en su cotidianidad. Entonces, Vygotsky lo que dice es que, claro, todos tenemos elementos psicológicos superiores, procesos psicológicos superiores, con los cuales vinimos, ¿cierto? Hay unos que son de percepción, acuérdense, la atención, muy básica, que se empiezan a potenciar en la medida en que el niño empieza a tener contacto con la cultura. Acordémonos de esos niños que se quedaron aislados, no desarrollaron muchas capacidades, a pesar de que tenían la predisposición genética de tenerlo, pero no lo desarrollaron. Entonces ahí es cuando se ve esa muestra. Por eso dice que el carácter del desarrollo cognitivo tiene un carácter social. Y ahí es cuando establece esa relación entre aprendizaje y desarrollo. Nosotros como docentes, ¿cómo podemos ayudarlos a potenciar eso? Precisamente por lo que necesitamos es despertar estas funciones del pensamiento. Y esto es un tema bastante crucial para ustedes, incluso como docentes, porque los contextos en los que están, sabemos que son contextos que en muchas ocasiones son alejados, que no están cerca, digamos, de centros urbanos ni nada, que muchos están en las partes rurales, en comunidades indígenas, en comunidades afrodescendientes. Y cuando Vygotsky dice no es suficiente con nacer con ciertas capacidades y ciertas potencialidades para realmente alcanzar un desarrollo, en este caso cognitivo, adecuado. Sí, uno puede nacer con esas capacidades y los niños pueden hacerlo, pero del entorno, de la estimulación social, de las formas en que tenemos incluso de pensar en esos diferentes contextos, es que uno puede realmente tratar de decir, ¿no? No se trata de juzgar ni evaluar ni nada, porque no es una cosa de ser mejores o peores, pero uno sí podría decir qué nivel de desarrollo cognitivo sería el más adecuado, pero tiene mucho que ver con lo social y con lo cultural. Entonces, si ustedes aprenden, por ejemplo, en el Chocó a bailar chirimía, que solo lo hacen ustedes, créanme, nosotros fascinados viéndolos bailar chirimía. Aquí los rolos no. Digamos, a nivel cognitivo, efectivamente se generan una serie de estimulaciones que solo se hacen en el contexto, ¿no? Entonces, así podemos tener muchos ejemplos con las comunidades indígenas, por ejemplo, esa relación que establecen con la madre naturaleza, con el respeto, con todo el impacto, digamos, que se trata de cuidar el agua, de los recursos naturales, cómo luchan por estar, digamos, en esa defensa del territorio, es algo que también en términos cognitivos tiene efectivamente su influencia. Entonces, es pensar también que no solo se nace no es solo suficiente en términos del aprendizaje, no es solo suficiente con nacer esas capacidades, sino también con estimularlas, y la influencia cultural y social tiene bastante que ver.
bastante que ver. ¿Por qué tiene cuál es ese peso que tiene la cultura, aparte como de incentivarlos, motivarlos y ese tipo de cosas que son también muy importantes? Es que nosotros como docentes, nosotros les ayudamos a elaborar ese sistema de símbolos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando les enseñamos a los niños que indiquen cuando tienen ganas de ir al baño, eso es un símbolo, ¿cierto? El niño empieza a utilizar eso como una herramienta para poder satisfacer sus necesidades básicas y comunicarse. Esa parte es fundamental. Por eso Vygotsky ponía el lenguaje como un aspecto, como la herramienta máxima del desarrollo del pensamiento, ¿cierto? Porque en la medida en que uno ya puede comunicarse con los demás, su cerebro también va evolucionando, ¿cierto? Se van creando símbolos, se van creando herramientas para poder entender el mundo, comunicarse y como participar de todo este entramado de lo que es pues ser seres sociales y vivir en sociedad, ¿cierto? Entonces aquí mirando en la presentación, es lo que dice es que el empleo del sistema de signos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es el abecedario, aprender a hablar, aprender señales, ¿cierto? Por ejemplo, lo que tú decías de las señales de la naturaleza, esos son signos también. Va desarrollando nuestras funciones mentales de una manera pues, como paralela, a la par. En la medida que se desarrolla el lenguaje y los signos, se desarrolla también los conceptos en la mente. Entonces, por eso él dice que podemos ya actuar sobre el entorno de una manera mucho más autogenerada, ¿cierto? Nosotros podemos tener más incidencia sobre el entorno y en la medida en que tenemos signos y símbolos, ya no tenemos que tener el objeto presente para poder pensar y conectarlo con otras ideas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando entre más amplia sea esa conexión de ideas, más desarrollamos esas capacidades del pensamiento. Entonces aquí vemos que el desarrollo de la conciencia y la reestructuración del sistema psicológico que tienen que ver con la percepción, la memoria y la atención, cada vez van evolucionando más en la medida en que nos vamos ampliando en el lenguaje y en el pensamiento o entendimiento del mundo, ¿cierto? Pues básicamente digamos, es como la perspectiva que es muy rica que ofrece Vygotsky. Vamos aumentando estas capacidades y nos vamos también, lo que él llama las funciones psicológicas superiores, y en esta medida vamos ampliando nuestros conocimientos y nuestras maneras de entender el mundo. Recuerden de lo que hablábamos, una de las sesiones también recordábamos a Vygotsky, y es que él ofrece una teoría que es la teoría de la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Entonces, yo puedo estar en este nivel de conocimiento, pero los adultos me ayudan a ir un nivel más arriba, no porque le hago la tarea, precisamente, sino porque yo le ofrezco como elementos para que el niño o la niña pueda por sí mismo llegar a sus propias soluciones, a sus propias conclusiones, ¿cierto? Lo cual pues lo va a llevar al siguiente nivel, como lo que hablábamos de la gamificación, cómo le aporto herramientas para que él pueda como sumar, restar, como hacer todas las operaciones que deba hacer, asociar, disociar, para llegar a una respuesta. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, profe Sofi. Sí, desafortunadamente así es, pero bueno, hoy estamos contentas, ¿no? La clase estuvo súper participativa, estuvieron muy activos, lástima cuando se nos perdió un poco la señal. Para todos, pues ustedes saben que en el aula de las teleclases, en el link de las teleclases, allí la profe les colgará también esta sesión, entonces no se preocupen, pues si la señal, algunos centros de atención no les regresó, a otros sí, pero pues pueden igual verla. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, profe Carolina, profe ustedes Sofi, por estar muy participativos, entonces nos vemos en una muy bien, vamos mejorando esas participaciones, bien. Bueno, chao, buen día. Chao.